La desaparición de Amelia Earhart es posiblemente el misterio sin resolver más famoso en la historia de la aviación. Pero empecemos por el principio. Amelia Mary Earhart fue una aviadora estadounidense, célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Durante la Primera Guerra Mundial, se enroló como voluntaria en labores de enfermería junto a su hermana en la ciudad de Toronto, Canadá, donde atendió a los pilotos heridos en combate. También aprovechó la ocasión para visitar un campo del Cuerpo Aéreo Real. En 1920, Amelia asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach y quedó prendada definitivamente de los aviones. Consiguió que la llevaran a bordo de un biplano en el que voló durante 10 minutos sobre Los Ángeles. Sus palabras acerca de esta experiencia fueron: tan pronto como despegamos, sabía que tendría que volar de ahora en adelante. Sus primeras clases de aviación las obtuvo de la instructora Netta Snook, otra piloto pionera. Durante esa época, logró adquirir un prototipo del aeroplano Kinner, al que llamó el Canario, en el que sufrió algún que otro accidente, cosa común en esa época por la poca fiabilidad de los motores y la lentitud de las aeronaves. Su instructora no le daba mucha credibilidad como piloto, una opinión que no abandonaría durante su carrera. Ya en octubre de 1922, consiguió su primer récord de altitud al volar a 4.262 metros de altura. Para 1923, obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, siendo la 16ª mujer en recibirla. Amelia dejó entonces por un tiempo la aviación y compró un automóvil al que puso el sobrenombre del Peligro Amarillo, en el que llevó a su madre a través del país rumbo a Boston. Al ser los autos aún una novedad en el campo, la gente se interesaba por ella y le preguntaba de dónde venía. En 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional. Se dedicó a invertir dinero para construir una pista de aterrizaje, vendió aviones Kinner y promovió la aviación, especialmente entre mujeres. Ya comenzaba a hacerse un nombre en la sociedad. El Boston Globe la reconocía como una de las mejores pilotos de Estados Unidos. En abril de 1928, Amelia recibió una llamada que cambiaría su vida. El capitán Riley le preguntó si quería ser la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico. La idea de la aventura había sido de Amy Guest, una aristócrata estadounidense. En un primer momento, ella era quien pilotaría la nave, pero por presiones de su familia había desistido. Entonces, la familia Guest contrató a George Putnam, un publicista de Nueva York, para que encontrase la mujer indicada. Después de conocer a los coordinadores de la travesía, se decidió que Amelia acompañara al piloto Wilmer Stultz y al mecánico Louis Gordon. La nave fue bautizada como Friendship y despegó el 3 de junio de 1928 hacia Halifax, Nueva Escocia. Tras esperar a que mejorase el tiempo, partieron el 17 rumbo a Europa desde la península de Avalon, sureste de la isla de Terranova. Llegaron a Barry Port, en el sur de Gales, con poca gasolina y no a Irlanda, como habían planeado. La misma Amelia reconoció que todo el trabajo lo hicieron los pilotos, pero al llegar los reporteros los ignoraron y la abordaron a ella. Después recibió felicitaciones del mismo presidente Calvin Coolidge. A raíz de este viaje, empezó a ser conocida como Lady Lindy por su parecido con el aviador Charles Lindbergh.
Su fama creció en los medios de comunicación y comenzó a dar conferencias gracias al trabajo de Putnam. Él la ayudó a publicar su libro 20 horas, 40 minutos y también la acompañaba a todas partes. Fue tal la afinidad entre ambos que contrajeron matrimonio en 1931. Su fama creció a través de los años, al igual que sus logros, hasta que en 1935 comenzó a planear hacer un viaje alrededor del mundo. El Lockheed Electra 10C fue la máquina elegida. De realizarlo, marcaría 2 hitos: la primera mujer en hacerlo y la mayor distancia posible, circunnavegando el globo en su ecuador. Según ella, era el vuelo que le quedaba por realizar. Fred Noonan fue escogido como navegante por su experiencia en el vuelo sobre el Pacífico. Además, llevarían otros 2 tripulantes como técnicos. La primera etapa sería de Oakland, California, a Hawái el 17 de marzo de 1937. Sin embargo, cuando despegaba cerca de Pearl Harbor, tuvo problemas y el aeroplano se deslizó fuera de control. Hubo daños considerables. Uno de los tripulantes atribuyó a Amelia la responsabilidad del siniestro. El Electra fue enviado de regreso a California para reparaciones y Amelia continuó con los planes para hacer otro intento. Esta vez, el curso del viaje sería hacia el este. De ahora en adelante, solo viajarían Noonan y ella. Después de recibir al Electra, partió de Los Ángeles hacia Florida el 21 de mayo de 1937. El 1 de junio salieron de Miami y su primer destino fue San Juan, en Puerto Rico. De ahí voló a Caripito, al oriente de Venezuela, bordeando luego Suramérica, con rumbo a África y el Mar Rojo. Desde allí realizó un vuelo inédito en la historia de la aviación, hacia Karachi, en Pakistán. Después se dirigieron rumbo a Calcuta el 17 de junio. Posteriormente sus destinos fueron Rangún, en Birmania, Bangkok, Singapur y Bandung. En Bandung, en la isla indonesia de Java, ocurrieron algunos percances. Hubo retraso por el mal tiempo y a la aeronave se le realizaron reparaciones. Pero lo más grave fue que Amelia enfermó de disentería. Partieron de allí el 27 de junio hacia Darwin, en Australia, donde mandó los paracaídas de regreso porque no serían necesarios, según ella, en lo que restaba del viaje. Llegó a Lae, en Papúa Nueva Guinea, el 29 de junio con 35.405 kilómetros volados y 11.265 por recorrer. En ese lugar se comunicó con el Herald Tribune. Las fotos la mostraban enferma y cansada. Partió de allí el 2 de julio. Se cree que el avión tenía 1.100 galones de combustible para 20 o 21 horas de vuelo, pero la situación atmosférica no era la más favorable, pues estaba nuboso y con lluvias intermitentes. En lo restante mantendría comunicación con el guardacosta estadounidense Itasca. A las 7:20 am, hora de Greenwich, reportó su posición a 232 kilómetros al sudoeste de las islas Nukumanu. A las 8 am, hizo su último contacto de radio con Lae, donde se les comunicó que el avión volaba en curso a la isla Howland, a 3.657 metros de altura. Sin embargo, nunca se supo el rumbo que siguió tras alcanzar Nukumanu. Después hubo algunas transmisiones cortas al Itasca, pero no pudo averiguarse su posición porque los mensajes eran demasiado breves. A las 19:30 se recibió el siguiente reporte. KHA-QQ llamando al Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. A las 20:14, el guardacosta recibió el último mensaje dando su posición.
Hacia las 21:30 determinaron que el avión pudo haberse estrellado en el mar y entonces comenzó la búsqueda. Se ha establecido que el aeroplano cayó de 56 a 160 kilómetros de la costa de la isla Howland. Se vislumbró una chalupa, pero al final no se encontró nada. De acuerdo con los expertos, se cree que el avión pudo haber flotado debido a los tanques vacíos. El presidente Franklin Roosevelt autorizó la búsqueda con 9 barcos y 66 aviones, una operación de un costo de $4 millones. Alrededor del 18 de julio, el rastreo fue abandonado en el área de Howland. George Putnam buscó más ayuda para continuar, pero las esperanzas de encontrarlo fueron ya inexistentes. Un faro fue construido en 1938 en la isla Howland en su honor. De su desaparición ha habido multitud de teorías acerca de su final y el de su compañero, así como expediciones en búsqueda de sus restos. En enero de 2018 se publicó un estudio científico que reexaminó restos óseos descubiertos en 1940 y asegura que Amelia murió como náufrago en la isla Nikumaroro, donde se encontraron los huesos, a medio camino entre Hawái y las Islas Salomón. Siendo así, se habría terminado el misterio de una de las tragedias aéreas más extrañas de la historia. Sin embargo, el estudio hecho por Richard Shantz carece de revisión por pares y es de pago por publicación. Shantz no declara conflicto de intereses, siendo que colabora con la organización TIGAR, que es la única que propone la hipótesis de que los huesos son femeninos, siendo que un estudio previo, hecho por Pamela Cross y Richard Wright, apoya la primera noción del Dr. David Hoodless, quien afirmó que los huesos eran masculinos. Hoodless enseñaba anatomía y fisiología teórico-práctica en la Escuela de Medicina Central, que era conocida por sus disecciones y análisis de esqueletos, y también realizó trabajo de laboratorio patológico y práctica clínica. Aunque el Dr. Hoodless obviamente no estaba entrenado como antropólogo forense moderno, sus antecedentes indican que era perfectamente competente para evaluar el sexo, la edad, el tipo de cuerpo y la ascendencia de un esqueleto humano, dada su experiencia en anatomía. Es la segunda vez que TIGAR hace afirmaciones sin base y el misterio de Amelia Earhart sigue sin resolverse. Amelia regularmente enviaba cartas a George y en una de ellas escribió: «Por favor, debes saber que soy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque lo deseo. Las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron sus intentos, deben ser un reto para otros».